Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Son exactamente las 7:31 y estoy en vivo caminando, pisando las hojas de mi jardín, las hojas del otoño. Me encanta pisar las hojas del otoño y me encanta conversar en este jardín al fin del mundo. Y me dirijo al patio de la escuela que está al lado de mi jardín, porque me gusta escuchar el sonido de las campanas del colegio, el sonido de los niños, la vibración de la escuela. Y cada vez que llego a la escuela me encuentro con ella. Ustedes lo saben, siempre me encuentro con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. ¿Cómo no la nombraron nunca ministra de Educación a Gabriela Mistral? Pedro Aguirre Cerda debía haberla nombrado ministra de Educación. El general Ibáñez, pero no le gustaba mucho que Gabriela Mistral, habían ahí unas diferencias con el general Ibáñez, pero nadie la nombró ministra de Educación. Fue cónsul, fue embajadora. Imagínense la gran ministra de Educación que habríamos tenido, la lucidez de Gabriela Mistral. Ella tiene un texto que se llama Sobre la escuela rural. Voy a leer un fragmento. Dice: hace algunos siglos, cuando el oficio de enseñar tomó cuerpo y se hizo visible en cuanto a nuevo, a menester, a oficio y finalmente a profesión, cuando este gran asunto comenzó su historia, es probable que nadie haya pensado ni mencionado la libertad en cuanto a base de este magno ejercicio. Todas las profesiones han nacido como nacemos nosotros mismos, pequeñas, poco válidas y con unas facciones no acusadas. La primera escuela, dice Gabriela Mistral, tal vez haya sido la casa de alguna familia numerosa. La madre habrá sido la primera maestra de una ancha prole. Tal vez esa escuela ultraprimaria funcionó en algún patio espacioso de esa casa. Así parte hablando Gabriela Mistral del origen de la educación, cómo habrá sido ese primer colegio, esa primera profesora, seguro que fue mujer, esos primeros alumnos en un lugar pequeño. Pudo haber sido el living de una casa, ¿no? Pudo haber sido un espacio abierto, no lo sabemos, pero así comenzó la escuela. Y luego se va, en este texto, Gabriela Mistral a explayar sobre los valores positivos de una escuela rural y una educación en una escuela rural. Hoy día vamos a hablar de un tipo de escuela también pequeña, pero muy potente, que es la escuela unidocente. No todos saben lo que es la escuela unidocente, lo vamos a entender bien luego de esta conversación, porque estoy aquí sentado en el patio de la escuela con un profesor de educación general básica de una escuela unidocente, la G47, Guayacán de Cabildo. Una de las, ¿cuántas serán las escuelas unidocentes que hay en el país? Son varias, más de 100 entiendo. Él está sentado aquí junto a mí. Además, acaba de ganar el Global Teacher Prize en el año 2024, un premio muy importante que premia justamente la innovación. Y vamos a hablar con él de qué es lo que es una escuela unidocente, qué significa enseñar ahí. Además, él se ha hecho conocido a través de las redes sociales, se viralizó cuando él iba casa por casa invitando a los padres a matricular a sus hijos en la escuela. El profesor solito, creo que le decían. Pero no estaba tan solito porque fueron llegando los alumnos a la escuela unidocente. Patricio, un gusto de saludarte esta tarde aquí en el patio de la escuela. Cristian, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Lo primero que te quiero
preguntar es, ¿de dónde te viene este fervor por la escuela unidocente? Primero que nos expliques qué es lo que es la escuela unidocente y luego nos hable de tu fervor, de tu pasión por este tipo de colegio. La escuela unidocente hasta el año 2022 son 1087 en Chile, distribuidas de norte a Yo sur. dije 100, imagínate, rebajé. Sí, somos más. Sí, somos 1087. ¿Ya? Y son estas escuelas que funcionan con un profesor encargado. Ese es el título, digamos. No somos director ni solamente profesor, sino que es un cargo de confianza de los municipios, de la SLEP ahora, llamado docente encargado, y hacemos la labor pedagógica de atender niños de primero a sexto básico, porque estas escuelas llegan hasta sexto básico, en un aula multigrado. Eso quiere decir que trabajamos con niños de primero a sexto, todos juntos en la misma sala, en la mayoría de las asignaturas. Actualmente es solamente educación física, inglés y religión están a cargo de otros colegas itinerantes que vienen a hacer su clase y luego se van a otra escuelita, pero nosotros estamos a cargo del resto de las materias. Y también abarcamos el área administrativa, o sea que además de ser profe con toda esta carga multigrado, también ocupamos el cargo de director, inspector, UTP, encargado de convivencia, encargado de alimentación, encargado de CEP. Son todos, el profesor, el portero, el gerente, el director. Impresionante. Sí, yo en mi caso también traslado a mis chicos en mi propio vehículo, así que también soy una especie como el tío del furgón. También hago esas labores. Oye, Patricio, ¿y son poquitos? ¿Cuántos alumnos en total son en esta escuela? 9. Son 9 alumnos, pero 9. obvio que es muy importante que el Estado esté ahí. Se ha dicho que cuando el Estado no está, sabemos lo que pasa, ¿no? Que la educación esté allí donde hay alumnos, aunque sean pocos. Tiene que haber un profesor, tiene que haber una escuela, y este es el caso de la escuela El Guayacán de Cabildo. Cabildo es un pueblo mítico, tiene su mito. Por ahí anduvo Jorge Tellier, el poeta chileno, hace muchos años atrás, anduvo mi querido amigo Jorge Tellier. Háblanos de qué significa enseñar en ese lugar, particularmente en ese pueblo de Cabildo. Bueno, yo soy nacido y criado acá en Cabildo, así que en mi tierra solamente emigré 5 años a estudiar en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso. Luego volví a trabajar en la educación, particular subvencionada, porque fue donde partí, ¿no es cierto?, donde se me abrieron puertas de trabajo. Y luego de 2 años emigré a la educación pública, que era mi pasión, donde he estado trabajando hace 18 años y los 9 últimos en la escuela de Guayacán. Cabildo históricamente es una tierra minera y también agrícola, muy afectada por la sequía. En los últimos 15 años estamos en la provincia de Petorca, la zona más afectada por la sequía en Chile. Y yo estoy trabajando justamente en Guayacán, que es parte de todo este circuito de pequeñas localidades rurales que componen también Cabildo. Queda cerca de Putaendo, en esta carretera que nos une con San Felipe, en el Valle de la Concagua. Bueno, es un lugar también histórico. Putaendo fue un paso muy importante de la historia de Chile. Sí. Por ahí pasó la Escuadra Libertadora, ¿no es cierto? Tiene mucha historia. Ese es realmente una parte de un Chile profundo que es muy interesante conocer. La sequía, qué interesante que en un lugar afectado por la desertificación el desierto florezca, ¿no es cierto?, con este tipo de colegios. Y es lo que vamos a hablar ahora, de todo lo que tú has hecho ahí como director, como profesor, como todo, en la Escuela Unidocente G47 de Cabildo. A ver, entiendo que tú has dicho por ahí que quieres que tus alumnos se sientan orgullosos de ser campesinos. Eso me encantó como afirmación, ¿no? Normalmente hay como una vergüenza, yo soy campesino, soy rural. Gabriela Mistral era fanática de lo rural, hincha de lo rural, ¿no? Ella misma viene de un mundo rural. ¿Cuál es el mensaje que tú le transmites a tus alumnos en ese sentido? De ser ellos parte de ese mundo rural que parece hoy día en extinción o en desaparición. Claro, era el impacto que vivían cuando se iban a séptimo básico, cuando ellos salían de sexto y tenían que ir a cursar los dos últimos años de básica a otra escuela. Siempre eran recibidos mayoritariamente con bromas por su forma de hablar, por sus gustos, por sus intereses. Entonces hemos intentado incluir el campo dentro de la escuela, pero no solo desde el discurso, sino que con actividades concretas, con la idea de que ellos desde pequeñitos, desde que entran, ¿no es cierto?, a primero básico, se vayan dando cuenta que el campo es fundamental, es indispensable. Y eso creo que se ha logrado súper rápido. Hoy día los niños se sienten orgullosos de ser campesinos, no lo toman si es que en algún minuto alguien se lo dice de manera despectiva. No, tienen hoy día argumentos para defender su campo y para decir que ellos también son parte de una riqueza importante en nuestro país. Así que creo yo que ahí se han demostrado grandes avances, pero con hechos concretos, no solamente desde el discurso. Lo encuentro fantástico. Me parece maravilloso que esos alumnos se encuentren con su identidad,
que descubran el sentido que tiene y todo lo que hay en la vida campesina, ¿no? Que es una vida muy rica. Hay un video muy bonito que vi por ahí en donde tú muestras a los alumnos hablando de que ellos ordeñan las cabras, sacan leche, ordenan, llevan las cabras al monte, etcétera, como dice el dicho, ¿no? Llevan las cabras al monte, pero en fin, hacen una cantidad de tareas que son tareas básicas, pero que te ponen en contacto directo con la tierra y con ese mundo campesino del que tú eres el abanderado. ¿Ah? Sí, es verdad, son niños muy especiales. Es una comunidad criancera, ya ellos crían cabras, crían ovejas, y su mundo es ese, su mundo son los animales, tienen un vínculo precioso con los animales, con la tierra, con las tradiciones, y de verdad es enamorarse del campo. Yo cuando conseguí, no al tiro, ¿no? Sino que con los años cuando me di cuenta que el campo tenía un potencial tremendo en cuanto a pedagogía, ¿no es cierto?, a herramientas pedagógicas que me podían aportar en la escuela. Por eso siempre digo esto, que hablo más que desde el discurso y desde el romanticismo, con hechos concretos. La verdad es que la innovación comenzó a ser parte de la escuela. O sea, el mismo campo ha sido la llave que nos ha permitido también mostrar que la educación se puede plantear desde otro punto de vista. Y me hace mucho sentido con Gabriela Mistral, ¿me entiende? Tal vez ella, como visionaria en su tiempo, vio lo que hoy día tal vez muchos de nosotros estamos viendo, que el campo en definitiva es un territorio riquísimo en oferta pedagógica. Y yo creo que tal vez haya que regresar al campo en un mundo hoy día donde tendemos, la realidad, ¿no es cierto?, es una realidad cada vez más digital, más virtual, que está bien, hay un desarrollo tecnológico gigantesco. Nos alejamos de las cosas reales, ¿no? Nos alejamos de dónde saca la leche, qué es lo que significa plantar un árbol, qué significa sembrar. Y a lo mejor el ser humano va a necesitar de nuevo volver a esa tierra, a ese origen. Entonces, es muy interesante lo que estás haciendo ahí en esa escuela, Patricio. Y es súper real lo que tú estás diciendo, Cristian, porque de verdad siento yo que, bueno, nosotros en el último tiempo hemos recibido una familia, por ejemplo, que llegó desde Santiago, padres profesionales, y justamente venían a buscar este tipo de educación para sus hijas. Y fue muy bonito cuando yo les dije, pero miren, nosotros tenemos estas precariedades, ustedes vienen de otro mundo, nosotros en realidad educamos desde acá, y ellos me dijeron, es que profe, justamente es eso lo que queremos, es esta la educación. Bueno, y en un mundo donde se ha puesto de moda la violencia escolar, los actos de violencia que hemos visto en Chile y en el mundo, que es impresionante. Una noticia que escuchamos hoy día en Austria terrible, de un compañero que volvió a matar a sus otros compañeros, mató a 12 compañeros, no sé cuánto, en un colegio, lo que pasó la otra vez en el Biobío. Bueno, me imagino que la situación es distinta en estas escuelas pequeñas. ¿Cómo es la convivencia escolar en este lugar? Eso es de lo mejor que puede existir. O sea, siento yo que uno de los plus, ¿no es cierto?, de la escuela es justamente que son escuelas libres de bullying, libres de violencia, problemas de convivencia no existen, los niños son muy aclanados entre ellos, se cuidan, se protegen, comparten sus colaciones, que son muy de campo también, porque acá no hay negocios, tampoco los niños están acostumbrados a llevar colaciones, menos va a existir un kiosco dentro de la escuela. Entonces ellos no son muy dados, por ejemplo, a las golosinas, este tipo de colaciones, pero por ejemplo, si alguien hoy día, por ejemplo, alguien llevó calzones rotos, y claro, o sea, llevó un bol para todos, o sea, no es un pensamiento como solo para mí, sino que si voy a llevar algo para compartir. Entonces, ese es como lo lindo del campo mismo, ¿no es cierto?, de las personas campesinas que tienen ese pensamiento como del bien común. Y eso también se lleva a la escuela. Estoy conversando con Patricio Vilches, ganador del Global Teacher Prize Chile 2024, un premio que se da en el ámbito de la educación. Él es profesor de Educación General Básica en la Escuela Unidocente G47, el Guayacán de Cabildo. Vi un video donde estaban tus alumnos observando y estudiando los nidos de pájaros, ¿no? Y entiendo que hay un trabajo que ustedes hicieron en las academias Explora Valparaíso, donde los estudiantes trabajaron en proyectos como el estudio de nidos de aves en tiempos de sequía. Me parece un tema precioso. Cuéntanos un poco de eso. ¿Qué tipo de proyectos innovadores están haciendo en esta línea? Es justamente lo que te decía Cristian, que no nos quedamos solo en el discurso de que el campo es bonito, de que el campo nos apoya, de que el campo es un terreno lleno de posibilidades pedagógicas. Es porque hemos hecho esta bajada real, ¿no es cierto?, de tomar elementos campesinos para llevarlo a la sala de clase. Con la difusión que yo he tenido en el último tiempo a través de redes sociales, me vio alguien, un académico de la Universidad Católica de Valparaíso,
que está a cargo de esta parte de ciencia escolar llamada Academia Explora, y me hizo la invitación a poder participar con mis niños, a pesar de que tal vez no estábamos dentro del rango de edad, porque son muy chiquititos, pero la invitación era a participar. Y justamente cuando me hizo esta invitación, yo le dije, sabes que me encanta la idea, pero la única forma que nosotros pudiésemos participar es poder llevar experiencias campesinas a la ciencia formal. Y le encantó la idea, así que empezamos a buscar experiencia científica, ¿no es cierto?, de campo, y poder llevar su explicación, responder hipótesis, ¿no es cierto?, de una manera más formal. Y así han surgido varios proyectos muy bonitos, como desde cuajar queso con el lonco de la tripita, ¿no es cierto?, de la cabra, que fue nuestro primer proyecto, para hacer un queso más orgánico. El año pasado que participamos con esta investigación que hicimos de cómo las aves construían sus nidos antes de la sequía y después de la sequía, teniendo conclusiones espectaculares, hasta el día de hoy que ya estamos trabajando en nuestro tercer proyecto, que es cómo poder llevar la leche de cabra a la cosmética. Estamos trabajando en una pequeña línea de skincare, utilizando la leche de cabra con sus propiedades cosméticas de ayuda para la piel. Por eso quiero decir que todo lo que envuelve el campo es una riqueza tremenda que puede ser ocupada en la sala de clase. Qué fascinante lo que nos estás contando, lo encuentro maravilloso, impresionante, esperanzador. Ahí citaste varios proyectos innovadores, por ejemplo, lo del cuajo orgánico, eso es biotecnología ancestral, ¿no es cierto? Sí. Recuperar un saber ancestral. Y esto otro a lo mejor te va a llevar a descubrir una crema que capaz que después la patenten y se forren. No, la patente se transforma en una crema que puedan exportar, etcétera. Es ciencia, pero ciencia con raíces en la tierra, con raíces en el mundo rural. Entiendo que también ustedes han trabajado en el ámbito de la innovación pedagógica en el trabajo de la mentoría, que es algo que también hemos conversado otra vez en este programa. La mentoría tiene a veces resultados bien sorprendentes y produce cambios en el sistema escolar. Cuéntanos un poco qué es la mentoría para quien no lo sepa y cómo lo han hecho y qué resultados les ha dado a ustedes este trabajo. Esto se genera de manera muy espontánea en un aula multigrado, porque lógicamente al tener niños de diferentes edades hace también que hayan conocimientos distintos, ¿no es cierto? De repente, claro, hay espacios en el que tengo que ver materia o contenido exclusivos de cada curso, pero también, por ejemplo, cuando trabajamos proyectos de aula o materias que son más transversales, ahí se ve cómo este acompañamiento ayuda muchísimo, Cristian. Y la verdad es que eso es bien increíble observarlo, porque bueno, se sabe que el apoyo entre pares es mucho más efectivo, el trabajo colaborativo de lo que tanto se habla hoy día en educación, pero verlo en acción, digamos, en una sala de clase donde el niño de sexto apoya al de primero, o no sé, yo que tengo chiquititas con necesidades educativas especiales, ver, no sé, con un chiquitito de cuarto, apoya a mi pequeña que tiene síndrome de Down, y ella le entiende mucho mejor a él que a mí, genera espacios de verdad muy emotivos, si se quiere decir también, porque de verdad es muy lindo ver cómo se aprende y ese aprendizaje se aplica. Y muchas veces esto no solamente tiene que ver con el rango etario, o sea, no que solo los grandes van a apoyar a los más chicos. En muchas ocasiones también esa línea de edad desaparece porque tiene más que ver con el desarrollo de las habilidades. Entonces, cuando uno todo ese texto, todo lo que uno muchas veces escucha, que es lo que tiene que pasar en la sala de clase, ocurre espontáneamente en un aula multigrado, es muy impresionante de ver cómo los niños resuelven sus propios problemas, se apoyan entre ellos, aplican los conocimientos. Es muy especial, es muy bonito ver ese trabajo. Te iba a preguntar cómo es la relación entre el profesor, que es una figura tremendamente importante, puesto que es no solo profesor, sino que cumple múltiples funciones, como tú lo describiste al comienzo. ¿Cómo es la relación del alumno con el profesor? A ver, si son 9 alumnos, ni siquiera son 9. Es decir, hay más tiempo para cada uno, hay un conocimiento mayor de quién es ese alumno individual y persona, etcétera. Me imagino que como experiencia para un profesor debe ser maravillosa esa experiencia, ¿no? Muy enriquecedora, muy potente. ¿Cómo es ese vínculo? Es un vínculo tremendo, o sea, de verdad hay lazos no solamente con los niños, yo creo que traspasan a las familias, porque finalmente yo llevo 9 años, pero ya en algunos casos he sido el profesor como de 3 generaciones. Llegué cuando estaban los hermanos mayores, después vino otro hermano, ahora de repente estoy ya educando al conchito de la familia, por decirlo así. Hay un conocimiento, hay una confianza también que uno se gana, y en el caso puntual con los niños es una relación muy cercana, muy emocional,
a pesar de que son súper chiquititos, también existe un vínculo muy de cuidado entre todos, de preocupación por el profesor también. De verdad es un ambiente muy lindo, no solamente con los niños, sino que con el personal que trabajamos en la escuela. Se da mucho ese trabajo comunitario, porque finalmente, bueno, siempre lo he dicho, donde me invitan, donde no hay nada, la comunidad lo es todo. Y francamente eso me ha pasado a mí, en escuelas tan olvidadas, tan abandonadas, tan carentes de recursos. La comunidad justamente es la esperanza, es lo que entrega todo. Y eso se ve desde temprana edad, con los niños sobre todo, y en esa cercanía que hay. Bueno, si lo comparamos con las escuelas más grandes, en medio de la gran ciudad, la megápoli, lo que hemos ido perdiendo justamente la comunidad, uno de los elementos que se ha analizado, lo han analizado sociólogos, incluso en este mismo programa hemos conversado, la pérdida de la comunidad, ¿no es cierto? Es una tragedia para un desarrollo humano, para una sociedad más armónica. Y aquí en pequeño, en chiquitito, se está, digamos, creando comunidad. Te iba a preguntar, Patricio, por esta imagen tuya, creo que fue en TikTok, que se viralizó, en que tú ibas casa a casa matriculando a los alumnos, o sea, yendo a buscar a los alumnos a sus casas. A ver, hay un problema ahí que los padres no quieren matricular a los alumnos, hay muchos niños que están fuera del sistema. ¿Cómo es la situación y qué significó este trabajo de publicidad, propaganda, de promover la escuela, digamos? ¿Ah? Sí, bueno, la verdad fue solamente, a ver, yo sé que por la prensa y porque fue un viral que tuve en redes sociales, fue casi como un acto heroico, pero la verdad es que es parte de esto de ser comunidad. Mis apoderados son en la mayoría crianceros, y ese trabajo es súper esclavizante en términos de que no pueden salir mucho de sus casas. Entonces, en vez de esperar yo que vinieran a matricular a sus niños, que finalmente es firmar la ficha, porque la ficha, como ya nos conocemos, yo la tengo actualizada, completa, la ficha de matrícula me refiero, yo sentí que era mucho más rápido, y también para mí era mucho más fluido poder ir yo, y que ellos salieran rápidamente y firmaran la hoja. Entonces, de eso se trataba el video, como ir casa por casa sacándole la firma del registro de matrícula. Claro, cuando uno le pone música, lo edita, ¿no es cierto? En el video se ve como que fuera, no sé, algo como súper de otro mundo, pero en general es una práctica que yo creo que todos los más de 1000 profes realizamos, y no solo esto, sino que muchas más. Solo que volvemos al tema de la comunidad. Estamos en las grandes ciudades tal vez todos tan individualistas que ver un acto como esto puede parecer algo sorprendente, pero es muy propio del campo chileno. Te quería preguntar cómo fue el impacto de que hayas ganado tú el Global Teacher Prize ahí en tu comunidad, con tu grupo. Me imagino que tiene que haber producido haber sido muy importante, ¿no es cierto?, para para tu colegio, para ti, para tu comunidad. ¿Cómo fue el haber ganado este premio? Fue muy sorprendente, fue muy emotivo, las reacciones respondieron mucho se le pueden dar muchas lecturas también sociológicas, si se puede decir de alguna manera, porque recuerdo que cuando me nombraron como finalista, porque Elige Educar transmitió a través de YouTube, cuando vieron quién eran finalmente los finalistas de las 3 categorías, de párvulo, de integral y de música, y yo estaba con los niños, porque como hago contenido para redes sociales, hicimos un video reacción. Y yo 10 minutos antes solamente le dije a mis chicos, saben que estoy postulando un premio, ellos no lo sabían, y existe la posibilidad de que tal vez me nombren, pero tengo 0 posibilidades, niños. Pero hagamos un video a ver cómo nos va. Y claro, cuando empezaron a dar, porque no dijeron inmediatamente el nombre, sino que iban dando características. Entonces, claro, estábamos todos viendo el canal de YouTube de Elige Educar en clase, ¿no es cierto? Porque lo transmitieron como a las 12 del mediodía, y empezaron a decir, es un profesor varón, es de la 5ª región, es profe rural. Los niños me decían, profe, Parece usted. que somos, ¿no? Parece que, claro, y cuando suena el teléfono y yo respondo, claro, yo estoy enfocado en responder a la transmisión, pero cuando ya termina el llamado y miro hacia atrás, y que de hecho está en mis redes sociales ese video, veo que mis niños están llorando. Entonces yo en el shock del momento no lo dimensioné, pero después yo me preguntaba por qué se pusieron a llorar con mucha emoción si ellos ni siquiera entendían qué era. ¿Me entiendes? Y claro, era porque finalmente estábamos siendo visibles. Alguien se había acordado de nosotros. Experiencias tristes hemos tenido muchas, de abandono, de olvido, pero ahora alguien se estaba acordando y para ellos estábamos como saliendo en la tele, ¿me entiendes? Entonces al final
desde ahí partió un punto de no retorno en el sentido de esta generación de niños, después de verme viajar a Santiago, que para una persona como yo de provincia viajar a Santiago es casi como ir a otro país, ¿no es cierto? Y para ellos también, como que lo ven así, decirles, niños, voy a ir unos días a Santiago, a lo del premio, después siguieron la transmisión en vivo con sus familias, después me mandaron videos celebrando, bailando cueca con banderas chilenas, con los animales de la granja donde vamos. Fue una fiesta muy emotiva, pero yo creo que sobre todo porque estábamos siendo visibles, porque se habían acordado del campo, porque una escuela con 0 recursos había logrado transformarse tal vez en la mejor escuela de Chile. Y eso es algo que se ha ganado a pulso y que no solamente era yo, éramos todos. Bueno, yo creo que ahí estaba también Gabriela Mistral llorando con los niños, emocionada, al lado de ustedes, porque Gabriela Mistral ha sido la poeta y educadora que ha hecho visible el mundo rural chileno, la riqueza de la oralidad, el contacto con la tierra, ha sido parte de la esencia de la vida y de la obra de Gabriela Mistral. Y estamos hablando de ser visible, recordar el mundo del campo, que es tan importante, tan esencial para el desarrollo de un país, no solo económico, sino también cultural. Vamos a agradecerte, te agradecemos, Patricio Vilches, ganador del Global Teacher Prize 2024, profesor de Educación General Básica de la Escuela Unidocente G47 en el Guayacán de Cabildo. Muchas gracias por esta conversación y un abrazo a toda tu comunidad y a ese grupo de 11 alumnos que mantienen viva esta preciosa Escuela Unidocente ahí en Cabildo. Muchas gracias, Cristian. Un honor haber conversado contigo y también, antes de que nos despidamos, están abiertas las postulaciones al Global Teacher Prize 2025, así que quienes estén escuchando, si tienen un profe que los haya inspirado, por favor, nomínenlo y llévenlo al Global Teacher Prize. Muchas gracias. Muchas gracias, qué bonita historia la que hemos escuchado, realmente emociona ver cómo siempre tenemos a veces predominan noticias negativas sobre educación en vez de rescatar los brotes verdes, las cosas positivas que se están haciendo hoy en muchos colegios de Chile, como esta escuela unidocente. Recordar que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y, como siempre, les recuerdo la frase de Voltaire al final del libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. La historia que acabamos de escuchar de Patricio Vilches, este profesor multipropósito de la Escuela Unidocente de Cabildo, es un ejemplo de lo que significa cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a la misma hora cuando vuelve a abrir la verja de madera de mi jardín. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta.